resolver un problema de relaciones estequiométricas del tipo masa-volumen. Primeramente, ¿cómo vamos a poder identificar que son de este tipo de problemas? Bueno, más que nada por las unidades. Aquí en la redacción del problema nos dice cuántos litros de oxígeno diatómico se obtienen en condiciones normales de presión y temperatura a partir de 100 gramos de peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Entonces vemos aquí que se están manejando unidades de masa con los gramos y unidades de volumen con los litros. Entonces del tipo masa-volumen. Tenemos una ecuación química la cual nos dice que 2 moles de peróxido de dihidrógeno nos produce 2 moles de monóxido de dihidrógeno más 1 mol de oxígeno, ¿sí? Entonces, en base a esta ecuación química es que vamos a hacer nuestros cálculos estequiométricos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, el dato que nos da el problema son los 100 gramos de peróxido de dihidrógeno. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer como paso número 1? Hay que convertir esas unidades de masa a unidades mol. ¿Por qué? Porque la ecuación química está hablando, digamos, permítame decirlo así, en el lenguaje de moles. Entonces, tenemos que estar hablando en el mismo idioma y para eso hay que hacer la conversión. Necesitamos, para llevar a cabo esa conversión, calcular lo que es el peso molecular del peróxido de dihidrógeno. Lo voy a escribir en este lado. El peso molecular o masa molecular se calcula sumando las masas atómicas multiplicadas por los subíndices de los elementos que participan en la fórmula química, ¿sí? Entonces aquí como tenemos al hidrógeno y al oxígeno, ¿sí? Y cada uno está participando con 2 átomos, puesto que sus subíndices son 2, ¿sí? Y luego la masa atómica del hidrógeno es 1. Recuerden, la masa atómica la pueden encontrar normalmente debajo del símbolo químico. Y la masa atómica del oxígeno es de 16. Por lo tanto, esto sería 2 por 1, 2, y 2 por 16, 32. Y al final lo voy a sumar y son 34 gramos sobre mol, ¿sí? Entonces ahora el paso número 1 sería, lo voy a anotar aquí, convertir la masa en gramos a lo que son las moles. Recuerden que la N minúscula representa las moles. Sabemos que las moles se calculan dividiendo la masa en gramos entre el peso molecular, ¿sí? Entonces nosotros tenemos 100 gramos de peróxido de dihidrógeno, 100 gramos entre los 34 gramos sobre mol, y esto nos da 2.94 moles de peróxido, ¿sí? Entonces ya estamos hablando digamos que en el mismo idioma de la ecuación química. Ya podemos hacer la relación estequiométrica, que sería el paso número 2, ¿sí? Establecer la relación estequiométrica, ¿sí? Entonces, nos vamos a enfocar a lo que es el peróxido de dihidrógeno, porque es lo que nos están preguntando, y nos vamos a enfocar a el oxígeno, ¿sí? Dice la ecuación química que por 2 moles, recuerden, el coeficiente que acompaña la fórmula en la ecuación representa el número de moles involucradas en dicha reacción. Entonces, por 2 moles de peróxido de dihidrógeno, estamos produciendo 1 mol de oxígeno diatómico. Recuerden, cuando no tenemos coeficiente escrito, se infiere que es 1. Pero resulta que yo en realidad no tengo 2 moles, tengo 2.94 moles de peróxido. Entonces aquí tengo que hacer
una regla de 3 simples para obtener el valor de las moles de oxígeno. Y me quedaría 2.94 moles de peróxido por una mol de oxígeno entre 2 moles de peróxido, ¿sí? Las moles de peróxido se cancelan con las moles de peróxido que están abajo y me quedaría a 1.47 moles de oxígeno, ¿sí? Entonces yo de 100 gramos, ¿sí?, que convertidos a moles representan 2.94 moles de peróxido, yo voy a obtener 1.47 moles de oxígeno diatómico, ¿sí? Pero el problema me está preguntando en litros, en una unidad diferente. Entonces, para esto necesitamos hacer otra conversión y necesitamos el dato que, recuerden, vimos en clase de lo que equivale una mol de un gas, de cualquier gas, en este caso va a ser de oxígeno diatómico, a condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Equivale a 22.4 litros, ¿sí? Entonces, el paso 3, voy a poner de este lado, sería convertir los moles del oxígeno a litros, ¿sí? Entonces establecemos una regla de 3 simple. Dice que una mol de oxígeno a condiciones normales de presión y temperatura equivale a 22.4 litros, ¿sí? ¿Cuánto equivale 1.47 moles de oxígeno? Y esto me quedaría haciendo una multiplicación, ¿sí? Déjenme borrar por acá, ya no ocupamos esto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la operación para obtener los litros de oxígeno. Entonces me queda multiplicar 1.47 moles de oxígeno por, voy a borrar esto de aquí, por 22.4 litros entre una mol de oxígeno. Las moles de oxígeno se cancelan y me queda 1.47 por 22, lo que me da un total de 32.92 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Y con esto estamos resolviendo un problema de relaciones estequiométricas del tipo masa-volumen. Espero les sea de utilidad este video. Muchas gracias.